Estábamos repasando datos concretos de los anuncios que se dieron en materia de inflación y, para ser bien precisa, se ha anunciado desde la programación macroeconómica que Argentina está atravesando los momentos más difíciles de inflación. ¿Por qué es esto? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. En realidad, claramente, producto de esta cantidad de aumentos que estamos viniendo todos los meses, ya desde el año 2016, a través de la quita de subsidios, aumento de tarifas, aumento obviamente de los servicios básicos. Esto se traslada a los alimentos, se traslada a la cadena productiva, y esto va generando, por supuesto, una bola de nieve que lo vemos después esto en inflación. A eso, además, el gobierno está tratando de bajar el déficit que tiene, el déficit fiscal, adquiriendo deuda y con un aumento del dólar que inmediatamente se traslada a los precios. Lo vemos, ¿no? A su vez, esto tenemos una paritaria que de tope, como lo puso el año pasado el gobierno y lo está tratando de imponer ahora, del 15%, que sabemos que no es real, porque en el transcurso del año ese tope de paritaria o ese tope de inflación que estableció el gobierno del 15%, estamos ya en los primeros 3 meses del año y ya ha sido superado, ¿no? Entonces, un conjunto de situaciones que se van dando y que, por supuesto, la clase media o clase media baja es la más perjudicada de todo esto y a la cual le impacta fundamentalmente esta inflación, ¿no? ¿Y cuál es la manera de contrarrestarla? ¿O estamos en vías de poder en algún momento haber tocado un pico máximo e ir esperando que decrezca? ¿Se está trabajando en ese sentido? Bueno, según los economistas, algunos dicen que sí, que si partimos de la base del año 2016 con una inflación de más del 40%, el año pasado, 2017, cerró con una inflación del 24%, y ahora los economistas coinciden en que el 2018 estaremos en un 22%, desde ese punto de vista, con una vara tan alta como en el 2016, podemos decir que está bajando. Claro, ahora, una devaluación. Pero también por eso exactamente, es más baja por el impacto extraordinario de exactamente, ¿no? Entonces, pero vos después, ¿quién soporta esta inflación? Sigue siendo una inflación altísima, una inflación de arriba del 20%, sigue siendo una inflación muy alta, con un déficit fiscal muy alto, con una baja del consumo. Acabamos de, esta semana, el mismo INDEC acaba de decir de que el consumo bajó un 11%, ¿no? Las cadenas de supermercados, shopping y demás cadenas importantes de comercialización, todo el año pasado estuvieron denunciando una baja continua del consumo. Es decir, este impacto que ha tenido enormemente en la sociedad se ve y lo vemos y lo sentimos permanentemente, ¿no? Y siempre, por supuesto, cuando se intenta compensar con un aumento de salario, siempre es a posteriori, porque el aumento ya lo asumió antes, ya pagó el aumento. Sí, es decir, yo estoy pagando ahora los aumentos que se están dando en este mes, pero digamos que recién me van a compensar dentro de 3-4 meses. Siempre corro detrás. De todos modos, siempre se bregó desde el discurso político en decir la verdad en cuanto a las expectativas económicas. En su momento también se habló de sincerar los números reales, hacia dónde se va y cuáles iban a ser los parámetros estipulados. Incluso después se había anunciado que había una perspectiva de crecimiento del crecimiento de la inflación, y después se reconoció que iba a ser aún más. ¿Esto es favorable o es desfavorable? Digo, ir hacia la honestidad brutal para el consumidor. A ver, para quien maneja una tabla de Excel, sí, los números reales son importantes, por supuesto, pero al consumidor se nos viene diciendo que lo peor ya pasó. Hace 2 años y medio nos vienen diciendo eso, y nos vienen diciendo que el mes que viene empiezan a aparecer los brotes verdes. Entonces, si el consumidor, ¿cómo reacciona? Y el consumidor reacciona retrayendo el consumo. ¿Por qué retrae el consumo? Primero, porque disminuye su capacidad adquisitiva, obviamente, y en segundo lugar, porque ve un futuro incierto y dice, no, mejor no gasto esto, lo uso ese dinero para cosas más importantes, más urgentes, más necesarias, y este gustito que me iba a hacer
bueno, lo pateo para adelante. Veo qué va a pasar. La situación está complicada. Entonces, la economía, uno habla con las pymes y con las empresas, no están tomando personal nuevo, están tratando de reestructurar sus costos, de generar la misma producción con el personal y con el capital que tienen en este momento. Todo lo que son los proyectos de reinversión están en este momento supeditados a una mejora de la situación económica. La primera regla en la economía es la sensación. Si yo tengo la sensación que la economía va bien, ¿no?, entonces va a ir bien la economía, porque todos nos vamos, digamos, replegando un poco de esa sensación. Pero no está esa sensación. Perdón, Guille, siempre que escucho a los economistas y ponen el acento en esto, en cómo se va sintiendo el consumidor y en tal caso cómo va reaccionando en su actividad, me pregunto si alguna vez los argentinos confiaron en algún momento de la historia que la economía iba bien. Yo creo que el argentino confía en su propia economía doméstica, ¿no? Y te doy un dato, por ejemplo. En los últimos meses es experto en el manejo de crisis, sin saberlo. Sin saberlo, claro que sí. Sin saberlo. Vive en una crisis permanente y es algo cotidiano. Pasa de generación en generación. Te dicen, no, hace esto, ojo, el dólar. No, bueno, pero en algún momento, más allá de poder volantear sobre la marcha, que me parece que todos somos remadores, como por default, y también sabemos enfrentar crisis, pero en algún momento sentís que no, es un país que está bien económicamente. No, pero siempre, el argentino siempre va por más. No cambia el auto. No podés planificar a largo plazo. Sí, es verdad. Cambia el auto si total no sé qué va a pasar. Eso sí, me es voy verdad. de viaje si total no sé qué va a pasar. Es como muy carpe diem, como que vive el hoy. ¿Cuánto decíamos el año Eso es pasado? verdad. En septiembre, octubre decíamos, antes de las elecciones decíamos, compremos los paquetes turísticos ahora porque después de las elecciones de octubre el dólar aumenta. Que siempre compremos va. los paquetes ahora, paguemos Sí, ahora el sí, pasaje, aparte decía, hay que comprar en cuota, no conviene pagar efectivo. Totalmente, totalmente. Es decir, uno se transforma claramente en un ministro de economía en crisis permanente. Que puede, porque acá estamos hablando de decisiones que puede tomar una clase media, de media alta. Media alta. La clase lamentablemente baja en Argentina, el 33% de los argentinos es pobre, no tiene ningún margen de maniobra, con una inflación que supera el 20%. Totalmente. anual. Y la clase media baja es la que ha tenido que soportar el mayor impacto de estos ajustes y de esta inflación. ¿Por qué? Porque gana un poquito más por encima de los límites que te permitiría tener una tarifa social o te permitiría tener una serie de beneficios, subsidios, etcétera. Y por supuesto, el ganar un poquito de ese límite no le alcanza lo suficiente desde ya como para poder soportar estos ajustes enormes. Entonces, es la que realmente soporta y es donde se ve la mayor retracción del consumo y es la mayor cantidad de gente la que es parte de esa clase media baja. Esta es difícil, parece una pavada, pero no es difícil. Dice el presidente Macri, dijo ayer en su discurso en la Asamblea Legislativa que lo peor ya pasó. ¿Volvemos a hablar en 5 meses? ¿Qué onda? Volvemos a hablar en 5 meses y vas a ver que vamos a hablar de lo peor ya pasó. Eso es, a ver, y además del gradualismo hablaba, lo peor ya pasó porque ya pasó todo el gradualismo. Por favor, basta. ¿Qué onda, Gijena? ¿Viste? Porque lo peor ya pasó y ya pasó y ya pasó y no sé si ya pasó. No sé, esto como te digo, como el don pirulero, que siempre te dicen lo mismo y no ocurre nada. La verdad es eso. ¿Qué compramos ahora para ahorrarnos algo? Ya que sabías la de los pasajes. Hay que sacar la típica, saco un crédito. Mirá con lo que está pasando con el tema de los créditos UBA. La verdad, todo lo que sea en fijo y en peso, hasta tanto no se regularice la situación de la garantía por la diferencia del dólar, yo no aconsejaría en este momento. Todo lo que sea fijo y en peso, comprá. Todo lo que sea fijo en peso, comprá. Una tostadora. Lo que sea. Lo que sea. Que cambia. Gracias. Gracias a ustedes.